¿Sabías que tu cuerpo brilla en la oscuridad, pero es imposible verlo a simple vista? El cuerpo humano está lleno de secretos sorprendentes que la ciencia aún no ha logrado explicar del todo. Desde el increíble poder de tu olfato hasta los misterios del envejecimiento. Hoy descubrirás datos que cambiarán la forma en que ves tu propio organismo. Quédate hasta el final y sorpréndete con lo que tu cuerpo es capaz de hacer. Las huellas dactilares son un enigma. Aunque sabemos que cada persona tiene huellas únicas, los científicos aún no comprenden completamente por qué se forman de esa manera y cuál es su propósito exacto. Las huellas dactilares han sido un enigma para la ciencia durante siglos. Aunque sabemos que cada persona tiene un patrón único en la punta de los dedos, aún no se comprende completamente por qué se forman de esa manera ni cuál es su propósito exacto. Se cree que surgen durante el desarrollo fetal debido a una combinación de factores genéticos y ambientales, pero los detalles de este proceso siguen siendo un misterio. En cuanto a su función, algunos estudios sugieren que las crestas dactilares mejoran el agarre y la sensibilidad táctil, permitiendo que nuestras manos manipulen objetos con mayor precisión. Sin embargo, esta teoría aún no está completamente comprobada. Lo que sí es seguro es que las huellas dactilares han sido una herramienta invaluable en la identificación humana. Desde la criminología hasta el acceso a dispositivos electrónicos, su unicidad ha permitido desarrollar sistemas de seguridad confiables. A pesar de los avances científicos, seguimos sin una respuesta definitiva sobre su origen y propósito exacto. Es un recordatorio de que el cuerpo humano aún guarda muchos secretos por descubrir. El cerebro sigue activo después de la muerte. Se ha registrado actividad cerebral hasta varios minutos después de que una persona es declarada clínicamente muerta. El cerebro es un órgano fascinante y enigmático, y su actividad después de la muerte es uno de los misterios más impactantes de la ciencia. Se ha registrado que, incluso después de que una persona es declarada clínicamente muerta, su cerebro puede seguir funcionando durante varios minutos. Algunas investigaciones han mostrado patrones de ondas cerebrales similares a los de un estado de conciencia en los momentos posteriores al fallecimiento. Se cree que esto podría estar relacionado con la forma en que el cerebro procesa la falta de oxígeno y la desconexión progresiva del cuerpo. Este fenómeno ha llevado a algunas teorías sobre las experiencias cercanas a la muerte, como la sensación de ver una luz al final del túnel o la revisión de la vida en cuestión de segundos. Aunque todavía no se entiende completamente por qué ocurre, estos estudios desafían nuestra comprensión de la muerte y podrían abrir nuevas puertas en la investigación sobre la conciencia y el fin de la vida. El apéndice podría tener un propósito desconocido. Aunque se pensaba que era un órgano inútil, algunos estudios sugieren que puede tener un papel en la flora intestinal y el sistema inmune. Durante mucho tiempo, el apéndice fue considerado un órgano inútil, un vestigio de la evolución sin ninguna función relevante en el cuerpo humano. Sin embargo, estudios recientes han revelado que podría desempeñar un papel importante en el sistema inmunológico y la salud intestinal. Se ha descubierto que el apéndice actúa como un reservorio de bacterias beneficiosas para el intestino. En casos de enfermedades o infecciones que alteran la flora intestinal, este órgano podría ayudar a repoblarla y restaurar el equilibrio necesario para la digestión y la defensa del cuerpo contra patógenos. Además, su tejido contiene células del sistema inmune que pueden contribuir a la respuesta del organismo ante infecciones. Aunque su extracción no causa problemas graves en la mayoría de las personas, su posible función protectora sigue siendo objeto de estudio. Estos hallazgos han cambiado la percepción del apéndice, transformándolo de un órgano sin propósito en una pieza clave del complejo sistema que mantiene nuestra salud. El estómago puede regenerarse constantemente. La mucosa del estómago se renueva cada pocos días para evitar que los ácidos digestivos lo destruyan. El estómago es un órgano sorprendente que debe enfrentar un desafío constante: protegerse de sus propios ácidos digestivos. Para lograrlo, su mucosa se regenera continuamente, renovándose cada pocos días. El revestimiento del estómago está compuesto por células especializadas que producen moco, el cual forma una barrera protectora contra los jugos gástricos. Sin esta capa, los ácidos que descomponen los alimentos podrían dañar los propios tejidos del estómago. Además,
El cuerpo activa mecanismos de reparación cuando la mucosa se ve afectada por factores como el estrés, la mala alimentación o el uso excesivo de ciertos medicamentos. Aún así, si la regeneración no es suficiente, pueden aparecer problemas como úlceras gástricas. Este proceso de renovación constante permite que el estómago funcione de manera eficiente sin ser destruido por sus propios ácidos, demostrando una vez más la increíble capacidad del cuerpo humano para protegerse y mantenerse en equilibrio. Algunas personas pueden ver más colores que otras. Existen personas con tetracromatismo, una condición que les permite ver hasta 100 veces más colores que el resto de la población. El ojo humano es capaz de percibir millones de colores, pero algunas personas pueden ver aún más debido a una condición llamada tetracromatismo. Mientras la mayoría de las personas tienen 3 tipos de células en la retina, llamadas conos, que detectan los colores primarios rojo, verde y azul, los tetracrómatas poseen un 4º tipo de cono que les permite percibir una gama mucho más amplia de tonalidades. Esta capacidad se debe a una mutación genética que suele encontrarse en ciertas mujeres, ya que el gen responsable del tetracromatismo está ligado al cromosoma X. Gracias a esta variación, pueden distinguir matices de colores que para la mayoría pasan desapercibidos, como diferencias sutiles en sombras y degradados. A pesar de esta ventaja visual, muchas personas con tetracromatismo no son conscientes de su habilidad, ya que el cerebro necesita aprender a interpretar estos nuevos colores. Este fenómeno sigue siendo estudiado para comprender mejor los límites de la percepción humana y cómo el cerebro procesa la información visual. Los sueños aún son un misterio. Nadie sabe con certeza por qué soñamos ni qué función tienen los sueños en nuestra mente. Los sueños han sido un misterio para la humanidad desde tiempos antiguos. Aunque los experimentamos cada noche, la ciencia aún no ha logrado comprender completamente su propósito y función. Algunas teorías sugieren que los sueños ayudan a procesar emociones y consolidar recuerdos, funcionando como una especie de limpieza mental que organiza la información acumulada durante el día. Otros estudios indican que podrían ser el resultado de la actividad aleatoria del cerebro mientras dormimos, sin un significado específico. También se ha investigado su relación con la creatividad y la resolución de problemas, ya que muchas personas han encontrado soluciones o inspiración a través de sus sueños. Sin embargo, todavía no existe una respuesta definitiva sobre por qué soñamos y qué papel cumplen en nuestra mente. A pesar de los avances científicos, los sueños siguen siendo un enigma fascinante, dejando abierta la posibilidad de que algún día descubramos su verdadera razón de ser. Los bebés tienen más huesos que los adultos. Al nacer, los humanos tienen 300 huesos, pero con el tiempo algunos se fusionan, dejando solo 206 en la adultez. Cuando nacemos, nuestro cuerpo tiene alrededor de 300 huesos, pero con el tiempo algunos de estos huesos se fusionan, lo que reduce el número total a 206 en la adultez. Este proceso de fusión ocurre principalmente en los huesos de la cabeza y la columna vertebral. Por ejemplo, los huesos del cráneo se unen gradualmente a medida que el cerebro crece, formando una estructura más sólida. Este cambio es parte del proceso de maduración del esqueleto humano, y la razón detrás de la fusión de huesos es permitir el crecimiento adecuado y la protección de los órganos internos. En los bebés, la flexibilidad y el espacio entre los huesos facilitan el paso por el canal de parto y proporcionan la elasticidad necesaria para el rápido crecimiento durante los primeros años. El número reducido de huesos en los adultos también refleja la adaptación del cuerpo a lo largo del tiempo para optimizar la movilidad y la estabilidad. Este proceso de fusión continúa a lo largo de la vida, aunque de manera menos evidente. Tu intestino tiene un cerebro propio. El sistema nervioso entérico del intestino contiene más neuronas que la médula espinal y puede funcionar de manera independiente. El sistema nervioso entérico, conocido como el cerebro del intestino, es una red compleja de neuronas que se encuentra en el tracto digestivo. Aunque normalmente asociamos el control del cuerpo con el cerebro y la médula espinal, el intestino tiene su propio sistema nervioso independiente. Este cerebro intestinal contiene más de 100 millones de neuronas, más que la médula espinal, y regula funciones como la digestión, el movimiento intestinal y la respuesta a las emociones. De hecho,
Se ha descubierto que el intestino puede tomar decisiones por sí mismo sin la intervención del cerebro, como ajustar la velocidad de la digestión o coordinar la liberación de enzimas. Además, el intestino está estrechamente conectado con el cerebro a través del nervio vago, lo que explica cómo el estrés, la ansiedad y otras emociones pueden influir en el sistema digestivo. Aunque no comprendemos completamente cómo interactúan estos sistemas, está claro que el intestino juega un papel fundamental en nuestra salud y bienestar general, funcionando casi como un segundo cerebro. Podemos sobrevivir sin gran parte de nuestros órganos. Una persona puede vivir sin vaso, sin estómago, sin un riñón, sin vesícula y con solo el 25% del hígado. El cuerpo humano es increíblemente adaptable y puede sobrevivir sin muchos de sus órganos. Aunque cada uno de nuestros órganos tiene una función específica, la naturaleza ha diseñado al cuerpo para resistir la pérdida de algunos de ellos sin comprometer nuestra vida. Por ejemplo, una persona puede vivir sin el vaso, un órgano que ayuda a filtrar la sangre y apoyar el sistema inmune. También es posible vivir sin el estómago, ya que el esófago puede conectarse directamente al intestino, aunque esto requiere ajustes en la dieta y la digestión. En el caso de los riñones, una persona puede funcionar con solo uno, ya que el riñón restante puede asumir las funciones de filtrado. Incluso si se pierde la vesícula biliar o parte del hígado, el cuerpo sigue funcionando. El hígado tiene la notable capacidad de regenerarse, lo que significa que puede recuperar su tamaño y funcionalidad con el tiempo. Estos ejemplos muestran la increíble resiliencia del cuerpo humano y su capacidad para adaptarse a la ausencia de órganos vitales. El ADN humano tiene partes desconocidas. Aproximadamente el 98% del ADN no codifica proteínas, y aún se desconoce su función exacta. El ADN humano es una molécula extremadamente compleja que contiene toda la información genética necesaria para el funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, un aspecto fascinante del ADN es que aproximadamente el 98% de él no codifica para proteínas, lo que ha desconcertado a los científicos durante años. A este segmento del ADN se le ha denominado ADN basura, aunque su nombre es incorrecto, ya que no se comprende completamente su función. Recientemente, los estudios han revelado que esta parte del ADN podría tener roles importantes que aún no se han descifrado. Algunos científicos sugieren que podría estar involucrada en la regulación de los genes que sí codifican proteínas, actuando como un interruptor que controla cuándo y cómo se activan ciertos genes. Además, se ha especulado que podría desempeñar un papel en la evolución, permitiendo variaciones genéticas sin afectar las funciones básicas del organismo. Aunque aún no entendemos completamente el propósito del ADN no codificante, está claro que tiene una relevancia fundamental en la biología humana y en el mantenimiento de la vida. El cuerpo brilla en la oscuridad, pero no lo vemos. Se ha comprobado que los humanos emiten luz bioluminiscente, aunque en cantidades demasiado pequeñas para ser percibidas a simple vista. Aunque los humanos no pueden ver la luz que emiten, se ha comprobado científicamente que el cuerpo humano emite una pequeña cantidad de luz, conocida como bioluminiscencia. Este fenómeno ocurre debido a reacciones químicas dentro de las células que producen fotones, las partículas de luz. Sin embargo, esta luz es tan tenue que no es visible a simple vista. La bioluminiscencia en los seres humanos ha sido estudiada principalmente en el contexto de las reacciones químicas que ocurren dentro de las células, como el metabolismo celular y la liberación de energía. Se cree que la luz emitida por el cuerpo puede estar relacionada con los procesos metabólicos y el funcionamiento de los órganos. Aunque la cantidad de luz es extremadamente baja y no tiene ningún efecto perceptible en nuestra vida diaria, este fenómeno demuestra que incluso el cuerpo humano está involucrado en complejas interacciones químicas que siguen siendo objeto de estudio. La bioluminiscencia humana abre la puerta a nuevas preguntas sobre cómo el cuerpo maneja la energía y la información a nivel celular. El corazón humano sigue latiendo fuera del cuerpo. Si se le proporciona oxígeno y nutrientes, el corazón puede seguir latiendo incluso sin estar dentro del cuerpo. El corazón humano es un órgano increíblemente eficiente y resistente.
Sin embargo, una de sus características más sorprendentes es su capacidad para seguir latiendo incluso fuera del cuerpo, siempre y cuando reciba oxígeno y nutrientes adecuados. Esto ha sido demostrado en varios estudios, donde se ha observado que, en condiciones controladas, el corazón puede continuar su actividad rítmica incluso después de ser extraído del cuerpo. Este fenómeno se debe a la capacidad del corazón de generar impulsos eléctricos por sí mismo, un proceso que ocurre en las células especializadas del nodo sinoauricular, que actúan como el marcapasos natural del corazón. Aunque el corazón depende de la estimulación de señales nerviosas para coordinar su ritmo, también tiene una cierta autonomía que le permite seguir funcionando sin la intervención directa del cerebro. Este hallazgo demuestra la asombrosa independencia de este órgano vital y subraya la complejidad del sistema cardiovascular, que no solo depende de las conexiones nerviosas, sino también de su propio sistema interno de control. Hay personas que no sienten dolor. La analgesia congénita es una rara condición que impide que algunas personas sientan dolor, lo que puede ser peligroso. La analgesia congénita es una condición rara que impide que algunas personas sientan dolor, lo cual puede parecer una ventaja, pero en realidad puede ser peligroso. Las personas con esta condición tienen un sistema nervioso que no transmite correctamente las señales de dolor al cerebro, lo que significa que no experimentan las sensaciones de advertencia que normalmente nos protegen de lesiones graves. Aunque estas personas no sienten dolor, esto no significa que no sufran daños. Por ejemplo, pueden lastimarse sin darse cuenta de la gravedad de la lesión, lo que puede resultar en heridas infectadas o lesiones más graves. Además, no sentir dolor impide que estas personas respondan de manera adecuada a situaciones peligrosas como quemaduras o fracturas. A pesar de la falta de dolor, las personas con analgesia congénita pueden experimentar otros síntomas relacionados, como problemas en la percepción de la temperatura y un mayor riesgo de daño a los nervios. Esta condición rara plantea importantes preguntas sobre el papel del dolor en nuestra supervivencia y cómo el cuerpo utiliza esta señal para protegernos. Podemos producir electricidad. El cuerpo humano genera electricidad de manera constante y el cerebro produce suficiente energía para encender una bombilla pequeña. El cuerpo humano genera electricidad constantemente a través de diversos procesos biológicos. El cerebro, en particular, es un órgano que produce impulsos eléctricos para comunicarse con el resto del cuerpo. Las neuronas transmiten señales eléctricas que permiten el funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo, desde el movimiento muscular hasta la percepción sensorial. Lo interesante es que esta actividad eléctrica es suficiente para encender una pequeña bombilla. De hecho, el cerebro utiliza una cantidad significativa de energía para realizar sus funciones cotidianas, como procesar información y regular el sistema nervioso. Aunque esta electricidad es mínima y no tiene aplicaciones prácticas en términos de energía externa, demuestra la complejidad y la eficiencia del cuerpo humano. Este fenómeno también explica cómo los impulsos eléctricos en el cerebro son fundamentales para el pensamiento, la memoria, las emociones y otras funciones cognitivas, lo que subraya la importancia de la electricidad en la biología humana. El cabello es prácticamente indestructible. Excepto por el fuego, los cabellos humanos resisten la descomposición, el agua y la mayoría de los ácidos. El cabello humano es uno de los materiales más resistentes del cuerpo. Aunque puede parecer frágil, es sorprendentemente fuerte y resistente a la descomposición, al agua y a la mayoría de los ácidos. Sin embargo, su mayor vulnerabilidad es al fuego, que puede quemarlo rápidamente. El cabello está compuesto principalmente de queratina, una proteína fibrosa que le otorga su dureza y elasticidad. Esta estructura lo hace resistente a factores ambientales como la humedad o los cambios de temperatura. Además, el cabello crece a un ritmo constante y tiene una alta capacidad para resistir daños en condiciones normales. Lo interesante es que, a pesar de su resistencia, el cabello no es indestructible. Aunque los tratamientos de calor, el uso excesivo de productos químicos o el daño físico pueden debilitarlo, su estructura básica sigue siendo increíblemente duradera. Esto hace que el cabello humano sea una de las partes más resistentes y únicas del cuerpo.
Algunas personas tienen superhuesos. Una mutación en el gen LRP5 hace que algunas personas tengan huesos extremadamente densos y resistentes a fracturas. Algunas personas tienen superhuesos, una condición rara que se debe a una mutación genética en el gen LRP5. Este gen es responsable de regular la densidad ósea y cuando su función se altera, los huesos se vuelven anormalmente densos y fuertes. Las personas con esta mutación tienen huesos mucho más resistentes a fracturas que el resto de la población, lo que les otorga una protección natural contra lesiones óseas. Aunque esta condición puede parecer una ventaja, también tiene sus desventajas. La alta densidad ósea puede causar otros problemas de salud, como una mayor rigidez en las articulaciones o dolor en los huesos debido a la sobrecarga. Sin embargo, en general, estas personas experimentan menos fracturas y, en muchos casos, viven con huesos más sólidos y fuertes a lo largo de su vida. Este fenómeno muestra cómo las mutaciones genéticas pueden tener efectos sorprendentes en el cuerpo humano, modificando características como la fortaleza ósea de manera significativa. El sentido del olfato está vinculado a la memoria y las emociones. Los olores pueden activar recuerdos más rápido y con mayor intensidad que otros sentidos. El sentido del olfato está estrechamente vinculado a la memoria y las emociones, lo que lo convierte en uno de los sentidos más poderosos cuando se trata de evocar recuerdos. Cuando percibimos un olor, el cerebro procesa la información a través de la vía olfativa, que está directamente conectada con el sistema límbico, la parte del cerebro responsable de las emociones y la memoria. Esta conexión hace que los olores puedan activar recuerdos de forma más rápida y vívida que otros estímulos sensoriales, como la vista o el oído. Los olores tienen la capacidad de transportar a las personas a momentos específicos del pasado, a veces incluso a experiencias que creían olvidadas. Esta respuesta emocional y de memoria vinculada al olfato se ha utilizado en terapias y estudios sobre cómo los recuerdos y las emociones se forman y se almacenan en el cerebro. Además, el sentido del olfato también puede influir en nuestro estado de ánimo, ya que ciertos aromas pueden relajarnos, energizarnos o incluso hacer que sintamos nostalgia. Los músculos más fuertes no son los que crees. La lengua y el músculo macetero, mandíbula, son algunos de los más fuertes del cuerpo en proporción a su tamaño. Los músculos más fuertes del cuerpo humano no son los que solemos imaginar, como los de los brazos o las piernas, sino que son la lengua y el músculo macetero, que es el encargado de mover la mandíbula. La lengua, aunque es un músculo relativamente pequeño, tiene una gran capacidad de resistencia y flexibilidad, ya que se usa constantemente para hablar, comer y realizar otras funciones. A pesar de su tamaño, puede generar una gran cantidad de fuerza, especialmente cuando se trata de manipular alimentos o generar sonidos al hablar. El músculo macetero, por otro lado, es uno de los músculos más poderosos en relación con su tamaño, ya que permite masticar y triturar los alimentos. Su capacidad para ejercer una gran presión sobre los dientes lo convierte en un músculo crucial para la digestión. Estos músculos, aunque a menudo pasan desapercibidos en comparación con otros más grandes, juegan un papel fundamental en las funciones diarias del cuerpo humano. El oído sigue funcionando mientras dormimos. Aunque el cerebro ignora muchos sonidos, el oído sigue activo y puede reaccionar a ciertos estímulos. El oído humano sigue funcionando mientras dormimos, aunque el cerebro esté en reposo o en diferentes etapas del sueño. Durante el sueño, el oído no se apaga, sigue percibiendo los sonidos a su alrededor y en muchos casos reaccionando a ellos. Sin embargo, el cerebro es el que decide cuáles sonidos son relevantes y cuáles no, ignorando los ruidos que consideran no peligrosos, como los que se repiten constantemente. Este fenómeno tiene una función protectora, ya que el oído sigue alertando al cerebro sobre posibles amenazas o cambios en el entorno. Por ejemplo, si escuchamos un sonido inusual, como un timbre o un grito, el cerebro puede despertarnos para analizar la situación. Esta capacidad del oído para funcionar de forma independiente al cerebro durante el sueño asegura que estemos atentos a nuestro entorno, incluso mientras descansamos. Nadie tiene una respuesta definitiva sobre el envejecimiento. La ciencia aún no comprende del todo por qué envejecemos y qué determina la longevidad de una persona. El envejecimiento humano es un proceso natural,
pero la ciencia aún no tiene una respuesta definitiva sobre por qué envejecemos ni qué factores determinan nuestra longevidad. Aunque existen teorías sobre el envejecimiento, como el daño celular acumulativo, la genética y la oxidación, no hay un consenso claro sobre cuál es el factor principal. El envejecimiento es un proceso complejo que involucra múltiples aspectos, como la disminución de la función celular, la pérdida de elasticidad de la piel y la reducción de la capacidad regenerativa de los órganos. Sin embargo, cada persona envejece de manera diferente debido a la interacción entre su genética, el estilo de vida y el entorno. A pesar de los avances en la medicina y la biología, el envejecimiento sigue siendo un misterio sin resolver, y muchos científicos continúan investigando cómo podemos envejecer de manera más saludable y qué factores podrían extender la vida humana.